Bueno amigos, adivinen a quién están por ahí matando y que realmente es bastante interesante. Hoy les traigo un videito bastante cargadito. Lo único que siempre les digo y les pido, acompáñenme hasta el final de este video y sin mucho más cuento, mucho más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general, un montón de cosas que repasar. Si este insecto me deja trabajar, seguramente arrancamos más pronto de lo que pensaron ustedes. Vamos a ver varias cosas, entre ellas lo que está pasando con Leopoldo Messi, Lionel Andrés Messi, porque es que es bastante interesante cómo se está apoderando, así como quiso con el fútbol español, lo quiere hacer también con la MLS, la Messi League Soccer, y me parece realmente increíble porque la gente se está dando cuenta. Vamos a ver un par de videos que le van a dejar con la boca abierta, así que sin mucho más cuento, pasémonos a la pantalla. Bueno, aquí vamos a ver primero que todo como una especie de varias cosas juntitas que realmente nos van a entregar unas informaciones sobre lo que pasó, lo que ha pasado últimamente con nuestro amigo Leopoldo Messi. Vamos a seguir escuchando. Creen que a Messi le dejan hacer lo que quiere, que los árbitros le permiten demasiado. Fijaos lo que ocurrió en el último partido. Una posible segunda amarilla. Como es Messi. Enganchones sin castigo. Today was a circus. Decisiones pedidas por el propio Messi. Una falta de respeto al deporte. Y un penalti sin bar de por medio. The call of the PK were ridiculous. De todo esto se quejan los rivales. With all what is happening, it becomes a circus. Today was a circus. Una supuesta aura de protección que está levantando polémicas. Pero están comiendo estos señores. Hay una tendencia que a las figuras las cuida, pero están comiendo a pedazotes. Esta es la acción por la que pidieron su expulsión. Una jugada que acabó en falta a su favor y en la que pidió y consiguió amarilla para su rival. No importa que sea doble amarilla, tiene que ser medido igual. Tiene un bar para ir a ver, ni siquiera pasó a eso. Se refiere a este penalti, señalado con empate en el marcador. The PK is unbelievable. It's unbelievable. I don't know if the bar came today. Unas decisiones que están cuestionando la credibilidad de la liga. Pero hay que decirlo, no podemos tirar esto debajo del mueble. Justo lo que les estaba diciendo yo ayer, a Messi se le está sobreprotegiendo. Hay muchas cosas que están pasando por alto por tratarse de Lionel Andrés Messi Cucitini. Pero la verdad es que, bueno, nada me sorprende. A mí particularmente me sorprende bien poco lo que estamos viendo debido a que es un futbolista que ha estado en este tipo de situaciones casi que toda su carrera. Siempre ha estado sobreprotegido, menos en Francia donde, bueno, realmente la impotencia de un futbolista acabado creo que quedó evidenciado. Pero nada, quiero que veamos otro video porque hasta gente que era Messi lovers está dándose cuenta de que esto está bastante mal y que no solamente está mal ahorita, tiene mal muchísimo tiempo. Así que vamos a escucharlo. Y bueno amigos, lo que les estaba diciendo, este chico dice ser fan de Messi y ojo con lo que dice porque es bastante interesante. Vamos a escucharlo. Se acabó, dejo de ser fanático de Messi. Y es que esto ya parece una burla. Es el jugador con más talento de la historia, pero lo han ayudado últimamente copa tras copa. Es impresionante. Este partido que acaba de pasar del Inter de Miami parece de verdad que era una calca del Mundial. Le perdonan una roja, penal a favor. Está todo puesto para que llegue a la final este equipo. Nosotros los fanáticos de Messi no nos merecíamos esto, pero vayamos atrás. Esto comenzó con la Copa América. Si bien recuerdan, ese año Messi se puso a llorar y dijo que no era para Argentina. No recuerdo las palabras textuales, pero dio a entender que no se le daba. A partir de ahí es donde empieza el problema. Le acercan la Copa América hasta que la pueda ganar. Nunca se había hecho eso en la historia y se hace. Esa es una. La segunda. Sí, recordarán también todos ustedes, amigos, que la sacaron, se inventaron y que la Copa América Centenario, que después que la repetición de la Copa América Centenario, o sea, hicieron que durante 4 años, prácticamente todos los años hicieron Copa América para que Messi pudiera sacar algo. Después el tema este de la finalísima. La finalísima tenía más de 30 años que no se jugaba y la hicieron para que Messi tuviera su segundo trofeo. Después de eso, uno como aficionado de Messi dice, bueno, está bien, son cosas de... a lo mejor se da, ¿no? Es una situación, ahora sí que de suerte. Dije, qué bueno, por mi más grande ídolo. Y llega al Mundial. Es una decepción las personas que son fanáticos de Messi como yo y se atreven a defender ese Mundial. No hay manera, o sea, es un Mundial regalado. Penal tras penal, penal por partido. Eso nunca antes se había visto en fases de eliminación. Es increíble. Y bueno, pasa el Mundial. Supongamos que estamos ciegos y no vimos todo lo anterior.
llega el momento que se destapa lo de Negreira. 17 años pagándole a un vicepresidente de los árbitros. Ahí es donde ya llega uno y ya colma, o sea, ya no hay manera de que eso sea sostenible. O sea, Messi fue ayudado tanto en selección como en su equipo. Por último, lo de ayer. Ya estoy harto, dejo de ser fanático de Messi y en este mismo momento me declaro como bicho lover. Cristiano es el mejor de la historia, no necesito ayudas, tiene más Champions, más goles, es un jugador más completo, el talento no lo es todo. Arriba Cristiano Ronaldo. El grito tuyo para los espectadores. Bueno, un video bastante trabajadito que demora bastante, por cierto, para hacer un TikTok, pero creo que da con la tecla de absolutamente muchas cosas que venimos hablando de hace tiempo de Lionel Andrés Messi, que sí, Messi puede tener perfectamente muchas cosas para uno pensar que está en la conversación del mejor futbolista de todos los tiempos. De hecho, para mucha gente lo es y eso se respeta. Yo respeto al que a mí me dice Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, yo lo respetaría. No me queda otro que respetarlo porque tiene suficientes argumentos para pensar eso. No es una absoluta estupidez lo que estaría diciendo. Sin embargo, todo el tiempo ese tema de esa protección y encima esta manada de mesicópatas cayéndote encima si llegas a decir cualquier ridícula, es que para mí es absolutamente impresionante. Pero bueno, realmente, como les digo, es un futbolista que hemos estado acostumbrados a verlo siempre en una burbuja por los medios de comunicación. Siempre que digo algo de los medios de comunicación y Messi, me acuerdo aquello de Caminares de Genios, todos ustedes lo recordarán. Mientras que Messi caminaba, Cristiano Ronaldo corría. Y ahí está la diferencia de un equipo que ganó muchas Champions y otro que, bueno, terminó fracasando Champions tras Champions. Para que no digan que uno es injusto, es que los datos están ahí. Y a Messi se le tuvo que hacer varias cosas a su medida para poder alcanzar las cosas que seguramente para ser una leyenda de la UEFA y la FIFA necesitaba. Vamos a escuchar ahora un videito de hace más o menos como un año para esta fecha, aproximadamente hace 365 días del año, que tiene que ver con Tchouaméni y con Franck Kessie, que por cierto está a punto de irse a Arabia Saudí. Es lo que vamos a escuchar rápidamente. Bueno amigos, lo tenemos aquí y ya enseguida les voy a mostrar absolutamente lo que les estoy diciendo porque, como les digo, está relacionado con Franck Kessie, que se va a ir a Arabia, y también con Aurelio. Vamos a darle play. El año que viene va a ser titular muchos partidos que sí. Sí, sin duda. Aparte sin que es un duda. buen jugador, pero es un Sí, tío ya os dije el otro día que es un jugador que va a sorprender a más de uno. Es más técnico de lo que parece. Sí, mucho ¿no? más técnico. Domina las dos piernas. Es un jugador con dos piernas, ya lo veréis. Fuerte. Sí. Recordemos que lanza todos los penaltis en su equipo. Quiere decir que es un tío que tiene técnica. Y creo que de todos los que están sonando, aparte de Lewandowski y Marcos Alonso, que a mí me encanta, que sí, que ya hemos dicho que ya está fichado, me parece que va a sorprender a mucha gente. Creo que es un tío que no tenías. Porque nos hace falta un lanzador de No, faltas. es Marcos Alonso. Marcos Alonso es fenomenal lanzando. No tenemos a nadie que lance faltas. Lewandowski también. Sí, penaltis es un buen lanzador de penaltis. Por cierto, el Madrid no estaba arruinado. Florentino Pérez nos dijo que estaba arruinado porque estoy leyendo de Athletic, acuerdo verbal Madrid-Mónaco para fichar a Tchouaméni. 100 kilos. 100 kilos. Sí. Es mejor que sí, Que sí, acordaros, Sí, acordaros, pues que sí viene gratis, Acordaros. Y este viene gratis. A mí me parece un gran fichaje. A mí el Tchouaméni me vais a perdonar, igual luego se sale en el Madrid, pero no vale eso ni, o sea, No, estamos coño. hablando de Que un no le precio vale desorbitado por ese jugador, o sea, me parece bien que traigas a Tchouaméni y arriesgues 25 millones, pero 100 millones. Oye, una cosa. A ver, empezando porque obviamente dicen que no, que sí tiene dos piernas. Pues yo sí, desde que tengo uso de razón que estoy viendo fútbol, no recuerdo ver a este nivel de profesionalismo a un futbolista que no tenga dos piernas. Pero bueno, es que es realmente brutal. Como les digo siempre, el relato de esta gente y en cuanto al Barça, todas estas cosas, es que termina cayéndose por bajo su propio peso. Es que es física, todo lo que sube tiene que caer, y más cuando son cosas que son absolutamente insostenibles, como esto de que si era mejor. Bueno, ahí está lo que sí es mejor, que si se va a Arabia a retirarse. Es cierto que le ha dejado una plusvalía al Barça, pero un futbolista que prácticamente ni siquiera contaba para Xavi. Pero nada, creo que es más que interesante lo que estamos viendo, porque como les digo, ellos siguen engañados y encima de eso creen que nos van a engañar a nosotros. Cerramos con este corto video también que me he encontrado por acá, que se titula Cristiano está arruinando el fútbol. Vamos a verlo.
Fuera de joda, para mí lo de Arabia está matando el fútbol. Yo voy a decir públicamente, a mí ¿Por Arabia qué? está matando el ¿Por fútbol. qué? ¿Por qué? Para mí Cristiano Ronaldo, si querés poner como que todos siguen a Cristiano, Cristiano Ronaldo está arruinando el fútbol. Te voy a decir así públicamente. Cristiano Ronaldo está arruinando el fútbol. Pasó de ser un fenómeno junto con Messi, los dos, a hacernos sonreír el fútbol, a arruinarlo. Porque ahora todos siguen, no a Cristiano, pero la decisión que tomó Cristiano. Y Arabia está robando muchos jugadores. Cristiano se está llevando a los mejores jugadores a la Saudi Pro League y Messi se está llevando al Barça a la MLS. Sí, es verdad. Es verdad, no pasa nada, pero hay que decir una cosa como son. Messi está jugando y está rindiendo bien en la MLS. Messi está jugando, no, mira, pero yo de verdad tengo realmente poco que agregar a este sinvergüenza que dice que Cristiano está matando el fútbol porque la influencia del bicho de que los futbolistas se vayan a Arabia es que está dañando el fútbol y que encima tenga el cinismo de decir que Messi está rindiendo bien en la MLS cuando lo que está haciendo es lo que lleva haciendo durante toda su carrera y eso que es, no es otra cosa que robar, estar siempre del lado de los árbitros, estar secuestrando emocionalmente a su club y a sus árbitros durante toda su carrera. Pero bueno, como les digo, todo relato cae bajo su propio peso. A mí en este momento me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de este popurrí de video que les he traído al canal. Me toca despedirme, like, suscripción a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.